Buenas tardes a todas, todos, todes. Les doy la bienvenida. Es un gusto saludarles esta tarde a esta conferencia titulada Estrategias Territoriales de Comunicación y Difusión para el Trabajo Comunitario Cultural, organizado por la Red de Ciudades y Gobiernos Locales en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Antes de comenzar, quisiera darle la palabra a Marianela Riquelme, jefa del Departamento de Ciudadanía Cultural, para que nos pueda dar un saludo de bienvenida. Felicitando a la red por las interesantes exposiciones que nos han permitido escuchar y con personas tan importantes e interesantes como Alejandra Villarroel, a quien también agradezco que haya aceptado participar en este ciclo. Quisiera resaltar la importancia que tiene la red de gobiernos locales y, por cierto, la gestión cultural municipal para el trabajo comunitario. Es muy importante para la comunidad organizada en torno a la cultura saber que tiene en su gobierno local, en su municipio, agentes como las y los encargados municipales que principalmente hacen esta articulación y generan estas redes que son absolutamente necesarias para mantener viva la comunidad, la asociatividad entre la comunidad organizada, pero también entre las organizaciones e instituciones públicas de los territorios, es fundamental para el crecimiento y el fortalecimiento. Por lo mismo, es mucho más meritorio que esta red, teniendo espacios como este, decidan potenciar algunos temas vinculados a la asociatividad y las comunicaciones hoy día, que las comunicaciones son lo más relevante para poder ejercer, para poder desarrollar una gestión adecuada y articulada, por cierto. Así que les deseo todo el éxito en este nuevo capítulo de los procesos formativos que han impulsado y les felicito nuevamente por esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Marianela. Eh, Te agradezco mucho el saludo. Igualmente, quiero recalcar que la red de gobiernos y ciudades está compuesta por 12 municipios a lo largo del país. Estos municipios son Alto Biobío, Cauquenes, Concepción, Gualeguay, Lonquimay, Puerto Saavedra, Puqueldón, Quilaco, San Felipe, San Pedro de la Paz, La Unión y Valparaíso. Como red estamos mm, Como red estamos muy motivados con estas charlas que se están dando, porque justamente apunta al trabajo colaborativo sobre políticas y acciones que inciden en la cultura viva comunitaria y dentro de estas acciones la entrega de herramientas para organizaciones de base comunitaria, que es lo que nos convoca hoy. Em, También quisiera presentarles en esta oportunidad a Alejandra Villarroel. Ella es nuestra relatora del día de hoy. Em, Alejandra es periodista especializada en cultura y derechos humanos. Lleva 15 años de experiencia en el rubro, trabajando con instituciones patrimoniales, proyectos artísticos e investigaciones en las regiones del Biobío y Metropolitana, y también ha realizado diversas ponencias en distintos congresos en Latinoamérica, estableciendo vínculos internacionales en materia de cultura viva comunitaria. Ella ha diseñado y ejecutado estrategias de comunicación que no solo fortalecen el posicionamiento mediático, sino que también aseguran las iniciativas culturales tengan un impacto en las diversas comunidades con las que ella ha trabajado. Hoy Alejandra va a compartir con nosotros su conocimiento y experiencias en estrategias de comunicación territorial y ha estructurado una presentación en dos bloques, ¿ya? Uno conceptual y otro práctico, en el que le invitamos a estar súper atentos a las diversas dinámicas que se van a dar en
en este encuentro y para ello los dejo muy invitados, para quienes están viéndonos desde YouTube, a dejar los invito a dejar sus preguntas a través del chat y para quienes están compartiendo con nosotros desde la web de diálogos y talleres pcc.cl en el buzón que se encuentra abajo del video que están viendo en este momento. Te doy la bienvenida, Alejandra. Para mí es un honor contar contigo en esta oportunidad. Es muy preciado para mí que nos puedas compartir tu conocimiento, así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Camila. Gracias a la red comunitaria en general, a las personas que están apoyándonos técnicamente y a todas quienes se conectan y que vamos a estar atentas también a lo que nos puedan preguntar. Sobre todo sus preguntas van a ser importantes para poder profundizar en esta presentación que les traigo a continuación. Voy a empezar a presentar enseguida. Ahí estamos. Bien, tal como ustedes pueden observar en esta presentación que les preparé, fundamentalmente con dos objetivos. Primero, invitar a revisar los constructos teóricos y a crear nuestras propias conciencias teóricas con las cuales enfrentamos nuestro trabajo en cultura en un continente latinoamericano que nos pertenece y el que habitamos también, y que es el gran contexto social que va a definir muchas de nuestras derroteros, de nuestros intereses, pero también de los trabajos que vayamos a enlazar. Y por otra parte, al final de la presentación van a poder ver algunas estrategias específicamente en relación a experiencias que un poco Camila ya señalaba. Antes de ahondar en ello, hacer hincapié en que el enunciado de estrategias territoriales para la comunicación en los trabajos culturales comunitarios ya en sí misma nos invita a un ejercicio reflexivo que nos permite comprender que tanto las artes como la cultura son esencialmente un fenómeno comunicativo, y desde una visión más personal, decirles que para mí también ha sido una constante confirmación en mi propio quehacer que la cultura y la educación van de la mano. Quiero decir con esto que todo lo que hagamos en términos de comunicación tiene que ver con las relaciones que establecemos en nuestros territorios. Y el territorio que habitamos tiene ciertos cruces, ¿no? Entonces, quiero invitar a profundizar a través de esta presentación en el pensamiento de tres críticos, tres voces del continente que nos van a permitir abordar esto que ya nos dice un poco la presentación, perdón, la invitación a esta charla, y que es territorio, cultura, lenguaje y comunicación. Estos conceptos son claves para comprender el trabajo que estemos proyectando en difusión comunitaria y cultural. Es muy relevante comprender que el territorio, la cultura, el lenguaje y la comunicación van cambiando y van tomando una forma de acuerdo al momento que vivimos y el espacio desde donde miramos, donde estamos de pie con los sentidos puestos ahí. En ese sentido, también recordar que nuestro territorio, nuestra comunicación y la cultura que tengamos en Latinoamérica ha sido atravesada por procesos sociales antaño y hoy, y eso es algo que vamos a ahondar, se va transformando, está permanentemente cambiando. Bien, entonces estos territorios cambian
porque cambian también las sociedades y las sociedades cambian cuando las personas empiezan a ejercer esas transformaciones. Dicho eso, paso a esta definición como para hacer el contraste, ¿no? Que nuestro idioma nos presenta al territorio como un espacio que está delimitado geográficamente, administrativamente, lo relaciona, por supuesto, a los conceptos de nación, provincia, región, y también va a ir entregando una noción que puede parecernos que se escapa a nuestros ámbitos, pero que a mí me sirve en este momento para recoger por qué el territorio, digamos, Latinoamérica, es un territorio que comprende a la cultura como un espacio de transformación. ¿Por qué razón? Porque hemos vivido en nuestros respectivos países distintas realidades, pero que se ven cruzadas y atravesadas por procesos de dictaduras, con lo cual nuestro territorio, las culturas y las artes que se producen ahí van a ser los espacios de resistencia a estos sistemas dominantes y también los espacios de liberación. ¿Ya? Dicho eso, recordar con esta imagen que más que geografía, insistir en eso, la idea de territorio cuando hablamos de cultura comunitaria tiene que ver con los profundos lazos y las profundas relaciones que somos capaces de vivir en estos territorios que son diversos y que van comunicándonos a través de los propios signos que vamos construyendo como cultura. Y acá prefiero hablar directamente desde el pensamiento de una persona que estoy segura que muchas y muchos de ustedes deben conocer y debe referenciar el trabajo de ustedes en cultura. Paulo Freire, un magnífico filósofo vinculado a los movimientos y las historias sociales del continente, gracias al cual podemos concebir al territorio como un lugar de aprendizaje, de transformación, de emancipación, un lugar que nos permite tener una perspectiva crítica del rol que tienen las comunidades en la toma de conciencia sobre la realidad que habitan, en la capacidad de organizar las transformaciones que exige ese mundo. En ese sentido, Freire lo que plantea específicamente tiene que ver con la noción de mundo. Más que de territorio específicamente, él habla del mundo que habitamos y que se puede transformar. ¿Por qué es necesario transformarlo? Por esta introducción que les hice hace un momento, que tiene que ver con que nuestro mundo, nuestra realidad latinoamericana y el territorio, tanto geográfico como simbólico que habitamos, está atravesado siempre por el desafío de llegar a la equidad, porque las dictaduras que hemos vivido han terminado instalando en nuestras formas de vivir un sistema que oprime permanentemente hacia la situación desigual y segregadora que todavía se vive, pese a que hemos ido superando, ¿no es cierto?, algunas de esas enclaves que quedan en nuestra historia. Hay un libro que lo deben conocer y lo recojo muchísimo, publicado en 1968, que se llama La pedagogía del oprimido, donde él dice de forma muy clara que el mundo, entendamos el mundo territorio, no es una realidad estática, sino una realidad en proceso de transformación constante que demanda de las personas una acción y una reflexión constante también para transformarlo. El mundo es el escenario donde están todas las actorías sociales, ¿bien? En ese sentido, propone el territorio, y así lo vamos a entender en adelante, como un territorio que tiene una dimensión pedagógica. Freire lo que plantea es que es un espacio educativo el territorio porque ahí tenemos nuestras experiencias compartidas y vamos construyendo a través del diálogo y la reflexión crítica nuestro conocimiento. Freire plantea que todas las personas saben y también desconocen algo. Y en los diálogos es donde se va construyendo esta reflexión crítica.
Esta conciencia crítica y esta reflexión crítica sobre los territorios se da porque el territorio y el mundo está inseparable de las estructuras de poder y opresión que imperan, ya digamos, los relatos hegemónicos. Y destaca que este conocimiento del territorio, de la realidad del mundo que habitamos, está vinculado a esta toma de conciencia de las dinámicas de exclusión y dominación que están presentes en el territorio. El territorio genera esta conciencia crítica y al generar esta conciencia crítica también empieza a emerger la capacidad de los habitantes, las habitantes del territorio, los territorios, para ir construir y reconstruir los procesos históricos desde la comunicación, desde la cultura y desde la acción colectiva, no individual, que es otro contraste que tiene con el modelo que impera, que está centrado en el individuo y en el progreso personal. La relación con la cultura y la identidad es otro componente fundamental cuando hablamos de territorio, puesto que en el territorio arraiga y se expresa nuestra identidad, nuestras identidades, y es donde se reconocen las prácticas culturales que nos permiten expresar estas identidades y los saberes o tradiciones locales que van cambiando y son diversos. Tener esta relación, ¿no es cierto?, colectiva, crítica y dialógica, finalmente lo que produce es generar territorios que permiten la transformación práctica del presente. Es decir, no solamente en el territorio nos brinda y a la vez podemos ejercerlo por cuenta propia, digamos, la interpretación de la realidad, sino que también podemos transformarla. ¿Cómo la transformamos? A través de esta interconexión entre el pensar y sentir, por cierto, nuestra acción y el entorno que podamos crear, digamos, la red que podamos crear. En ese sentido, comparto esta imagen porque a partir de esto que plantea Freire, ¿no?, vamos a entender que el territorio, la cultura comunitaria es mucho más allá de la frontera geográfica, es un espacio donde los aspectos sociales, culturales, simbólicos, históricos y ambientales de una comunidad toman el protagonismo, y esta imagen, ¿no?, de esta mujer que tiene escrito en su pecho el cuerpo, o mi cuerpo, además haciendo un cambio, ¿no es cierto?, en el lenguaje, transformando el lenguaje para poder visibilizar la realidad, es mi territorio. En los últimos años hemos visto que en nuestro continente ha habido una gran transformación social, un impulso transformador que tal vez no ha logrado todavía superar cierto caos en lo que implica un cambio de una estructura social, como es en el caso de Chile, el cambio en su estructura jurídica, su constitución. Sí, el territorio permite que digamos, se transformen y resignifiquen de manera colectiva las prácticas y las construcciones de la memoria. Lo vivimos en el estallido no hace muy poco, y pongo el ejemplo de la Plaza Italia, ¿no?, que pasó de ser un espacio, nunca, digamos, siempre ha sido un espacio donde hay grandes manifestaciones, nunca había vivido la refundación de su nombre, ¿no es cierto? Y esta imagen que nos entrega la realidad, que muestra a este lugar, a este espacio, ¿no es cierto?, poblado, resignificado, donde hay nuevos códigos, nuevas formas de concebir la vida en sociedad, quiero decir, tanto para llegar a refundar cómo estamos denominando este espacio de participación. Esta imagen habla por sí misma, ¿no?, de las personas en estas nuevas coordinaciones, donde la comunicación no es una instrucción, digamos, solamente no es unilateral, sino por el contrario, son personas que desde sus micromundos, sus pequeñas relaciones humanas, hasta las grandes coordinaciones sociales,
pueden lograr cambiar el nombre y el destino de estos imaginarios culturales, en este caso en Chile, renombrando este espacio ciudadano como Plaza de la Dignidad, puesto que es justamente la dignidad lo que están reclamando, poniendo en valor y hacia el lugar donde se pulsan estas manifestaciones sociales tan importantes y tan decidoras. Acá se refleja, ¿no?, que también no solo cambió el nombre de la plaza, también hay una reapropiación, una resignificación de los espacios que tienen que ver con los monumentos y las figuras simbólicas de las narrativas dominantes, en este caso el general Baquedano, que ya está tomado, ¿no?, por esta ciudadanía activa y demandante. ¿Cómo pasamos de tener, ¿no es cierto?, estos conceptos que están aferrados a nuestras dimensiones más referenciales? Quiero decir, ¿cómo el territorio logra pujar estos cambios sociales, esta transformación? Sin duda a través de la cultura. La cultura entendida no como un espacio solo de representación simbólica, sino también entendido desde el enfoque latinoamericano y social que tiene esta charla, desde un fenómeno social que está en proceso continuo de transformación, un proceso vivo, dinámico, profundamente político, esencial para la creación de nuevas formas de vida más justas y equitativas. Ahora, si la cultura se propone como un espacio de transformación dinámico político donde se pueden crear nuevas formas de vida, el concepto de creación también es el que aparece, ¿no? Cómo la cultura está comunicándose y cómo es capaz de crear. Y aquí recojo la idea de un artista visual, porque es precisamente el lenguaje del arte el que es capaz de responder a esta demanda del mundo. Acá pueden ver a Luis Kamnister, que es un teórico, un artista visual alemán que se radicó desde muy pequeño en Uruguay, y para él la cultura es un proceso crítico, dinámico, que emerge de la interacción entre arte, educación y poder. Nos presenta entonces un escenario en el que hablamos de que hay negociaciones simbólicas, como lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, cambiar los símbolos, un territorio de lucha en el que las personas están resistiendo una narrativa dominante, pero también tienen la posibilidad de emanciparse. ¿A qué nos resistimos? A las estructuras dominantes, y cómo resistimos y respondemos a eso desde la cultura, construyendo significados y formas de existir que respondan a la realidad que necesitamos transformar. Por lo tanto, el arte y la cultura se convierten en instrumentos de resistencia a procesos de homogenización, que son los que plantea el capitalismo neoliberal que impera en nuestro país sobre todo, y permite que las personas sean conscientes de que esta narrativa genera exclusión, es opresora y tiende, ¿no es cierto?, a anular las diversidades, y también permite a las comunidades, el arte y la cultura, reafirmar las identidades que se van a pérdida cuando todo es homogéneo y hay una resistencia a lo diverso, y construir su propia narrativa frente a la dominante, una narrativa alternativa. En el libro Didáctica de la Liberación, que fue publicado en el año 2009, Kamnister dice lo siguiente: tanto el arte como la cultura nos ponen frente a la tarea de mejorar nuestra sociedad, es decir, cuestionar los sistemas de orden como nos los presentan, buscar sistemas de orden alternativos y explorar lo que no sabemos en lugar de explorar lo que ya sabemos. Esta cita, ustedes pueden profundizar e ir planteando algunas preguntas en la cajita de preguntas que aparece en los links, tanto en YouTube como en directo en la página. Vamos a compartir esta información para quienes quieran profundizar.
Volvemos entonces a repensar el concepto de cultura como un espacio pedagógico porque genera diálogo, reflexión y produce saberes. La cultura es un espacio crítico y por lo tanto también creativo, porque no se limita solamente a acumular conocimiento o producir bienes artísticos, o como incluso ha habido la osadía de hablar de consumo cultural, ¿no? Sino que es un espacio que implica cuestionar la narrativa oficial para proponer, para tener un espacio de nuevas interpretaciones y nuevas formas de creación. Y en ese sentido, como poder creativo, la cultura también es una herramienta de poder y resistencia que permite que las estructuras dominantes tengan una posibilidad de ser reapropiadas y resignificadas con nuevas realidades. ¿Ya? Es decir, la cultura es un espacio donde se instala un discurso dominante y al mismo tiempo puede ser el espacio que la resignifique. ¿A qué me refiero y se refiere Luis Kempnister, que también me parece muy freiriano en su propuesta? Es que la cultura permite que tengamos prácticas emancipadoras, prácticas liberadoras. La cultura permite que estos límites que nos impone la realidad, el mundo, digamos, la narrativa dominante, que generalmente es institucional y jerárquica, pueda ser activada desde lo creativo hacia la transformación y la innovación, hacer las cosas de otra manera, ¿ya? Y eso implica también que la cultura siempre va a ser un espacio que desafíe a lo instituido y que desafíe a las instituciones de la cultura para ir nivelando a que aquellas narrativas dominantes que tienden a perpetuar las exclusiones y los elitismos tengan esta resistencia y generemos un lenguaje más inclusivo, democrático, accesible y co-creada por todas las personas que hacen cultura. Y acá una imagen y una idea que va cerrando, ¿no es cierto?, amarrando la imbricación entre cultura y arte. Esta imagen corresponde al Museo Cielo Abierto de San Miguel, ¿ya? Una comuna que ahora tiene otra forma de presentarse, ¿no es cierto?, al mundo, porque sus edificios, como ocurrió también en la región del Biobío con Lorenzo Arenas, eran espacios de denuncia, son espacios de representación cultural, social, que interesa hoy con sus propios códigos, sus propias referencias, en este caso musicales como Los Prisioneros, ¿no?, que están retratados en ese muro, y que también permite que esa expresión colectiva de pensar qué queremos en nuestro barrio, qué queremos representar en el espacio público, sea una conversación que priorice la participación de las personas en esas tomas de decisión, donde hay una dinámica entre lo que queremos preservar con lo que queremos resignificar. Y eso, cuando es colectivo, genera una armonía y genera espacios de paz, espacios de encuentro, espacios de comunión, como ocurre, por ejemplo, cuando estos espacios artísticos callejeros son apropiados y son puestos en valor por las escuelas. Quiero hacer hincapié también en eso, en el gran vínculo que hay entre cultura, territorio y educación. ¿Ya? Ahora, si estamos hablando de la reapropiación del espacio público y estos espacios de co-creación colectiva, entra en juego los lenguajes artísticos. Y aquí me quiero detener también desde un constructo teórico en la idea de lenguaje, porque tal como el territorio es un concepto que supera y excede, ¿no es cierto?, a lo que define la RAE, el lenguaje también es mucho más allá que un simple sistema de códigos, ¿no es cierto?, de signos, donde de un lado a otro, ¿no es cierto?, se emiten señales que somos capaces de interpretar. El lenguaje
tiene un componente social y político porque es una herramienta para crear, afirmar, disputar las identidades, resistir las opresiones y transformar la realidad. El lenguaje toma un papel fundamental en esas dinámicas, ¿ya? Que son, digamos, lo hemos visto mucho en nuestra vida, digamos, cotidiana, como el lenguaje del arte en el espacio público ha permitido la cohesión social. Y acá, acá les invito también a ir pensando, y yo voy haciendo este ejercicio un poco mistaliano como de retroceder para avanzar, voy a ir haciendo el diálogo con lo que plantea en el lenguaje Humberto Maturana, científico chileno y pedagogo, quien plantea que el lenguaje es un fenómeno biológico y social. Maturana propone, ¿no es cierto?, que hemos llegado a ser una especie en nuestra evolución y que lo evolutivo tiene que ver con el lenguaje. Y esto es fundamental, ¿ya? El lenguaje es un fenómeno biológico, social, que se constituye en la base de nuestra convivencia humana. No es un simple sistema de signos, sino un proceso de interacción en que las personas crean, se coordinan conjuntamente, lo cual también implica un elemento emocional, para construir una realidad común, ¿ya? El lenguaje es esencial para la organización social y para la co-creación de la realidad, siendo un espacio donde los seres humanos se constituyen a través de las relaciones y los acuerdos lingüísticos a los que. Y acá hago esta cita de un texto de Humberto Maturana coescrito con otro gran científico chileno, Francisco Varela, que es El árbol de conocimiento, donde Maturana plantea lo siguiente: di con la idea del amor tratando de entender cómo tiene que haber sido al comienzo, porque lo interesante es que el lenguaje comienza en un espacio en que no debe haber existido el lenguaje. Uno ve que toda la historia de la transformación del sistema nervioso tiene que ver con la convivencia, con el hacer cosas juntos. Entonces, lo que me di cuenta es que si es cierto que el lenguajear es coordinaciones de haceres, para que eso pase hay que permanecer juntos. Y para estar juntos hay que disfrutar el estar juntos. La emoción que hace posible el origen del lenguaje es la que constituye la cercanía. Y ella es el amar. El amar tiene este arraigo en el presente. El árbol de conocimiento, un libro publicado en la década de los 80. Volviendo a, recogiendo lo que plantea Maturana, el lenguaje como un fenómeno biológico, ¿no es cierto?, permite que la comunidad particularmente pueda interactuar y que esto no esté separado de nuestra experiencia integral como seres humanos. También, un segundito, también vemos que aparece, ¿no es cierto?, en Maturana el concepto de convivencia, fundamental, ¿no? Para pensar no solo el lenguaje, sino también la cultura. ¿Por qué? El diálogo y la interacción donde se genera el significado. Entonces, sin lenguaje, sin ese diálogo, sin que podamos comprender lo que decimos, no ocurre la convivencia, ¿ya? Eso es muy relevante también. Y el lenguaje permite la co-creación de realidad. El lenguaje va modificando nuestra realidad. Esa transformación que plantea Freire y que Knister pone, ¿no es cierto?, íntimamente vinculada y relacionada con el arte, Maturana la aplica con nuestra capacidad de lenguajear, la capacidad de comunicarnos, y de que podemos coexistir, describir y construir nuevos mundos simbólicos para transformar nuestro entorno.
Y eso se hace a través de la coordinación de las emociones. El lenguaje como la herramienta que permite coordinar lo que cada una de las personas implicadas en una relación comunicativa siente en el estar juntas, personas, ¿no es cierto?, dinamizando, conversando y sintiendo. ¿Ya? Esto es fundamental también y hay muchas otras autoras y autores que abordan, ¿no es cierto?, incluso el sentir pensar desde la sociología. Pasamos entonces de lleno a hablar de comunicación. Acá vuelvo a que revisemos nuestro idioma. Y bueno, acá también la comunicación, ¿no es cierto?, que desde digamos, lo básico es un efecto que ocurre cuando un emisor envía un mensaje a un receptor, ¿cierto? Corresponde a dos o más personas y es un acto, una acción. ¿Ya? Ahora, lo que me parece muy interesante de abordar es que se plantea como una unión, que es una de las últimas acepciones que tiene el concepto por la RAE, donde habla de una unión que se establece entre ciertas cosas. Bueno, nosotros veremos que es una unión entre seres humanos y no cosas. Ahora, acá hay una definición que un poco lo que sabemos, y aquí nos vamos a adentrar un poquito más a la comunicación social, lo que sabemos de comunicación viene del siglo XX, ¿no? De comunicación con los esquemas clásicos de McLuhan, Lowell, etc. Por cierto, muy recomendable Noam Chomsky, todavía vigente y vivo, por cierto. Lo que se plantea es que la comunicación es una transmisión de información, ¿no es cierto?, de un receptor a un emisor, a un receptor que utiliza medios masivos. Y esto es la clave de la comunicación social. Utiliza medios masivos como la prensa, la radio, la televisión, y que se caracteriza porque es unidireccional, de un emisor a un receptor, que se ejerce el control sobre los canales y no considera al público sino como un público pasivo, es decir, no hay una retroalimentación. La comunicación clásica, la comunicación social es muy importante, ¿no?, para comprender que el mundo va cambiando y que hay nuevos canales, nuevas plataformas de comunicación, pero no logra lo que la magia, digamos, el valor que tiene la comunicación comunitaria. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? La comunicación social clásica es unidireccional, ¿no es cierto? No hay una retroalimentación y además una retroalimentación significativa, ¿ya? La comunicación social está centrada en el mensaje mediático y masivo. Se preocupa, ¿no es cierto?, de que de una entidad a las audiencias existe la difusión, ¿ya? Y acá podemos ver el ejemplo más concreto, ¿no?, en la comunicación política, en lo mediático, en el discurso, como aparece ahí en la imagen de fondo. Lo mediático y lo masivo, los principales canales, ¿no es cierto?, la prensa escrita, la radio y la televisión, no considera otros medios de comunicación como si lo hace la comunicación comunitaria. Y además generaliza. Es un mensaje pensado para un público heterogéneo, amplio y que no está personalizado. Es decir, invisibiliza y obvia las propias identidades, los propios territorios, los propios lenguajes de las comunidades a las que llega. Tiene un enfoque informativo y persuasivo, es decir, busca principalmente, ¿no?, que se transmitan ciertos valores y persuadir a las audiencias a que se ciñan a esos valores. Y esto lo vemos muy directamente en las campañas políticas actualmente. Nosotros estamos viviendo procesos eleccionarios en la educación y en la salud. Sin ir más lejos, ¿no es cierto?, en la pandemia, la comunicación social pasó a ser como el modelo máximo, ¿no es cierto?, de lo clásico, una persona dando una instrucción para que la audiencia acate, obedezca y lleve a cabo exactamente lo que se dice, sin salirse de ahí, ¿ya?
y eso hace, ¿no?, que este enfoque persuasivo e informativo tenga una audiencia pasiva, donde los receptores son vistos como consumidores de información, no interactúan y no influyen en el contenido. Es decir, hablamos de la comunicación y el lenguaje como instrumentos que influyen en una opinión pública para determinar y que se cumplan, ¿no es cierto?, los comportamientos que se esperan de la población. Las limitaciones: no hay interacción. Esto genera, ¿no es cierto?, que las particularidades de las audiencias queden totalmente obviadas, y no solamente obviadas, yo diría invisibilizadas, que es aún peor porque pasa a ser ya como un objetivo político, y con esto se perpetúan las relaciones jerárquicas, por supuesto, ¿no? O sea, si estamos solo escuchando a alguien y acatando lo que nos dice, hay una relación vertical. Y no tiene tampoco ninguna dinámica cultural local para entregar este mensaje. Evidentemente, ¿no? La comunicación social y el esquema clásico no considera contextos específicos. Los contextos solo vienen a impedir que llegue su mensaje. Esa es una visión, ¿no es cierto?, limitada. Por otro lado, la otra vereda, con el sentido opuesto en el territorio, que es un poco lo que quise transmitir poniendo esta imagen, ¿no es cierto?, de las montañas, pero no solamente como algo geográfico, sino algo que se va a conquistar. La comunicación comunitaria es un proceso participativo, horizontal y transformador. Todo lo contrario, ¿no es cierto?, al esquema clásico, la comunicación estrategia, la comunicación social. La comunicación comunitaria, que es lo que nos convoca y de la cual, digamos, tenemos nuestra energía vital para poder desarrollar el trabajo de las personas que trabajamos en cultura, tiene que ver con fortalecer nuestras identidades, fortalecer la cohesión social y la capacidad de expresión colectiva. La comunicación comunitaria se fundamenta en el reconocimiento de la comunidad como un sujeto activo de su propia narrativa, promueve el intercambio de saberes, valores y promueve experiencias que vayan a fortalecer el tejido social. ¿Ya? Y acá agradezco al equipo que puedan, por favor, poner un video. Este video tiene una experiencia comunitaria que lleva la comunicación social desde la universidad hacia la comunidad. Cuando decimos comunicación comunitaria específicamente, nos referimos a una visión de la comunicación, a una perspectiva de la comunicación que lo que procura, donde sea, es o crear o fortalecer los lazos comunitarios. Siempre la existencia de lazos comunitarios y de procesos comunicacionales anclados en lo comunitario fortalece los procesos de emancipación personales y sociales. En relación a la importancia de que el área de comunicación comunitaria, de la existencia de la comunicación comunitaria en universidades públicas, a mí me parece súper importante porque es una perspectiva y un modo de trabajo que acerca mucho a los docentes, los estudiantes, los graduados al territorio, a trabajar, bueno, como contábamos antes, con distintos actores sociales, con mujeres, con niños, con jóvenes. Y eso es muy importante pensando en el rol social que tiene la universidad pública, sobre todo en nuestro país. Trabajar desde la comunicación comunitaria significa apostar a que cuando fortalecemos procesos de comunicación comunitarios anclados en procesos de identidad comunitarios, esto sin lugar a dudas promueve fortalecimientos personales y sociales y promueve profundas transformaciones que
yo creo que nos reconcilian mucho y le dan un sentido a la tarea y a la profesión de ser comunicador social. Es un trabajo que te requiere de mucha creatividad, nos posibilita trabajar con personas diferentes a nosotras todo el tiempo. Uno puede pensar, sí, pero todo el mundo trabajamos con personas diferentes todo el tiempo. Es cierto, pero al pertenecer a otros sectores sociales, tienen formas por ahí de abordar la solución de sus problemas, que es diferente, te encontrás con lógicas institucionales que son diferentes, y son un desafío a la creatividad, un desafío a la imaginación. Nosotros creamos mucho, armamos muchos proyectos, y yo creo que nos encontramos mucho, el grupo se encuentra mucho en esa situación de imaginar y hacer lo posible. Nosotros siempre hemos tenido esa filosofía. Para mí fue muy rico el proceso de estos 15 años, fue un aprendizaje continuo, el aprender de otros, de los saberes de otros, el poder compartirlos, el poder estar en contacto, el poder trabajar con la incertidumbre cuando uno está en el terreno, es trabajar constantemente con la incertidumbre, ver el crecimiento de otros que genera lo que muchas comunidades o grupos logran, es re importante, y eso también es gratificante para uno personalmente y profesionalmente. Creo que han sido 15 años de continuo aprendizaje, y eso es muy gratificante. Está tratando de facilitar procesos de comunicación que hagan que todas las personas puedan ejercer el derecho a la comunicación, que es un derecho humano y que además implica el acceso a otros tipos de derechos. Voluntad para concretar lo que a veces parece difícil, lo que a veces parece imposible. A mí me motiva muchísimo, me da mucha, digamos, alegría. Y a mí me ha transformado muchísimo. 15 años es mucho tiempo, aprendí mucho, era otra persona directamente hace 15 años. Los aprendizajes más profundos han sido los más dolorosos. Aprendí equivocándome, cometiendo errores, y bueno, definitivamente pienso que la comunicación social puede ser otra cosa que la que nos hacen creer que tiene que ser necesariamente, y pienso que no es patrimonio de nosotros, y que nosotros como comunicadores tenemos que tener muy claro esto, porque nosotros somos simplemente facilitadores. Nos hemos formado para poder facilitar procesos que son de los otros, Y en esto tengo un convencimiento total. Bien, muchas gracias por este video que logramos transmitir. Quiero aprovechar este momento para recordarles que tienen libertad de acción en el chat de tanto de la página como de YouTube, para que dejen ahí por favor sus preguntas. Bien, voy a retomar mi pantalla. Denme un segundito para volver a ella. No la estoy viendo. Denme un segundito. A ver. Cami, voy a volver a presentar. Por favor, necesito un apañe porque estoy con una dificultad acá en mi computador. Un segundito para volver a presentar.
Mientras Alejandra busca su Ahí estoy. material, a quienes se han ido conectando durante la transmisión, comentarles que hemos tomado distintos conceptos sobre lo que Alejandra nos ha relatado en esta primera parte, desde la transformación, desde lo que hablamos sobre cultura, también hemos hablado de educación, de lenguaje, cómo el lenguaje es la coordinación de las emociones, de cómo analizamos el concepto de territorio. Así que por ahí hay un poco la conversación hasta ahora. Yo tengo un montón de palabras clave que iba anotando y ahora seguimos continuando y los invitamos a dejar obviamente cualquier consulta en el chat de YouTube o de la web. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Y Alejandra, ¿te escuchas bien? Bien. No sé, bueno, este video de la Universidad de Entre Ríos introduce un poco en lo distinto que es, ¿no?, la comunicación comunitaria y los principios que tiene. Vemos que es una comunicación que incorpora el punto de vista de las personas, es emancipadora, es contrahegemónica porque va, ¿no es cierto?, contra los relatos que van, la propia universidad, ¿no es cierto?, hace eco de eso, ¿no? Es dialógica y acá un punto importante es que es multirol y es circular. Esta imagen que yo elegí para estos principios dice en relación con eso, ¿no? Aquí vemos personas interactuando y creando sus propios, en este caso, un mapa corporal, que es una de las, por supuesto, metodologías que hay participativas y que creo que en la clase anterior lo vieron, la ponencia anterior lo vieron. Ahora, los propósitos de la comunicación comunitaria, lo vemos en nuestro quehacer, ¿no? Es fortalecer el tejido social a través del diálogo de los miembros de la comunidad, resistir a lo homogéneo, activar a las personas en la toma de decisiones informadas y visibilizar las problemáticas de las personas, ¿ya? Esto tiene, ¿no es cierto?, sus características también. Estas imágenes que están viendo son de las asambleas que hubo en Tomé, en su Plaza de las Artes, y que dan cuenta de todas estas características, que es accesible, territorial, transformadora, identitaria, contextualizada también, algo que es importante, ¿no?, que responda a los contextos y a los intereses de las personas, ¿ya? Y es participativa, por supuesto, y esa participación es horizontal. Ahora quiero hacer una pausa e invitarles a que escaneen este código y puedan ahí aprovechar de poner sus preguntas. Insistimos, les invitamos a eso. Pongan sus preguntas. Camila va a estar leyéndolas y agrupándolas para darnos unos minutitos al final de la charla. Y yo voy a estar deseosa de poder ver cuáles son las palabras que ustedes han ido poniendo. Voy a intentar ver el resultado de esto, así que háganlo, por favor. Vamos a intentar ver el resultado al final para que ganemos tiempo. Voy a avanzar con esta imagen que nos está mostrando cómo es la comunicación comunitaria. Utiliza no solo medios masivos, ¿no? Utiliza la información y la capacidad creativa de las personas de tener sus propias formas de plantear sus mensajes. ¿Ya? Ahí vemos un grupo de mujeres también que durante mucho tiempo fueron invisibilizadas como actorías sociales. Esta imagen también nos muestra el megáfono, la pancarta, la organización y en un territorio que tiene diversidad de espacios, ¿ya? Esto nos está llevando de a poco a tomar posición en el diseño de la estrategia comunicacional. La estrategia como palabra puede producir, ¿no es cierto?, un cierto ruido porque lo estratégico siempre va hacia, ¿no es cierto?, una anulación
de lo distinto, ¿ya? Pero en el caso de la comunicación comunitaria, las estrategias tienen un matiz distinto y se constituyen en planes integrales donde vamos a ir organizando las acciones, vamos a ir definiendo quiénes componen nuestra comunicación, cuál es el mensaje que queremos dar, a quiénes queremos llegar, cómo nos movilizamos y cómo garantizamos que ocurra esto, ¿ya? Entonces nos pone en una situación reflexiva donde tenemos que hacernos ciertas preguntas, ¿ya? ¿Qué queremos comunicar? El propósito, para qué lo queremos, definir cómo lo vamos a comunicar, los canales, que eso también nos hace pensar en los recursos que tenemos, y quiénes van a ser las personas que respondan y vean esta comunicación, que se llama público objetivo. En cultura se habla mucho de audiencias culturales, públicos, nosotros también hablamos de comunidades, las personas que trabajamos en cultura. Voy a pasar rápido por esta parte. Esto son parte de los manuales que hay de comunicación social y comunicación social comunitaria, específicamente de Raquel Paiva, que es una investigadora brasileña que pone el acento en que donde hay comunicación hay mediación artística, ¿ya? No quiero excederme mucho, entonces voy a pasar rápido por acá. Necesitamos algo muy relevante antes, ¿no es cierto?, de crear una estrategia, y es hacer un diagnóstico. Pero el diagnóstico también es parte de la estrategia. Sin un momento previo que me reporte información de las personas a las que voy a llegar, no puede haber un plan, como tampoco puede haber un plan sin el paso final, que es retroalimentar, ¿ya? Para eso siempre las estrategias comunitarias son distintas, ¿no? No son solamente los puntos de prensa, son las asambleas, las mateadas, todas las formas de reunión finalmente son estrategias de comunicación. También vemos distinto que hay una narrativa cultural. Para cada territorio, para cada mensaje que queremos comunicar, ocupamos mensajes distintos. Hoy en día las estrategias están puestas en las redes sociales y en los propios códigos de las redes, ¿no es cierto? Con el concepto de historia, que lo pongo muy entre paréntesis y lo pongo en cuestionamiento también, ¿no? Que la plataforma de Instagram hable de historia, porque en verdad la historia, nuestras historias no duran un día, nuestras historias nos acompañan toda la vida. Entonces, esas lenguajes también los podemos poner en tensión. Importante tener los objetivos claros y el cronograma. El cronograma, ¿no es cierto?, la medición del tiempo sobre el inicio del plan, el desarrollo del mismo y el final. El inicio y el final y el desarrollo siempre tienen que tener estrategias de comunicación, participación, conversación con las personas, y vamos a ver algunas experiencias que dan cuenta de eso. Aquí voy a pedir un segundo play al equipo técnico para este video, por favor. Activa tu presente con memoria es una iniciativa de educación artística con enfoque de derechos que busca activar la participación significativa de las personas en la cultura, promover y sensibilizar la valoración de derechos humanos y la memoria colectiva a través del arte. Nace en Concepción durante enero del 2016, a partir de una motivación personal gestada en forma autónoma y cultivando un modelo de gestión colaborativa y sin fines de lucro, que desarrolla vínculos culturales desde la generación de redes públicas y privadas, el trueque y la reciprocidad. La propuesta inicial de actividades se diseñó pensando en nutrir la programación de espacios u organizaciones culturales interesadas en irrigar contenidos a sus comunidades y audiencias creativas, infantiles, juveniles y adultas. Sobre estas raíces están concebidas las actividades en marcha desde sus inicios en la región del Biobío. Testimoniales de apreciación artística, talleres de creación comunitaria y trueques con historia. Actividades de entrada liberada a las que en su primer año asistieron casi 1000 personas, en su mayoría mujeres adultas, trabajadoras y con hijos. El programa contempla 2 ciclos al año, uno de memoria colectiva en verano y otro de creación comunitaria en invierno.
Durante enero del 2017, realizó el primer encuentro testimonial de apreciación artística a través de la propia voz y experiencia personal de diversas cultoras del cine documental, tanto locales como nacionales, teniendo como invitada de honor a la maestra Alicia Vega en el testimonial Cine y Transformación Social. Durante julio se encuentra desarrollando Vacaciones de mí misma, un ciclo de invierno creativo para madres e hijas, que contempla una serie de talleres multidisciplinarios que incluye al yoga, la ilustración, el cine y la nutrición consciente. Teniendo como invitados de honor a la compañía Teatro de Ocasión, bajo la premisa Teatro, una experiencia para la educación artística. Junto a esas dos grandes instancias, Activa tu presente con memoria desarrolla durante el año una línea de talleres de derechos humanos y autoedición de libros cartoneros, Mi Memoria Cuenta y La Historia de mi Foto, realizados en diversos contextos sociales como centros culturales, sindicatos, colegios y espacios de creación independientes de la ciudad. Con cada una de sus actividades, el programa dinamiza la apreciación artística, los derechos humanos y el ejercicio de la memoria colectiva, sus principales motores. Eh, Estoy tratando de volver nuevamente a la presentación y voy a tener que volver a presentar. Me está pasando lo mismo hace un ratito, pero bueno, vuelvo al tiro para contarles sobre esto. ¿Me pueden confirmar, por favor, Camila, si estamos ok? Se ve y escucha Bien, bien. perfecto, muchas gracias. Bien, lo que acabamos de ver es parte, ¿no es cierto?, de las principales características que puede tener la comunicación comunitaria y lo pongo de ejemplo porque permite pensar en la comunicación y en la difusión, no solo como un trabajo de prensa, sino un trabajo pleno de actividades, ¿ya? Ahora, aquí estoy mostrando eh, algo muy esencial a lo que hemos visto, ¿no? Que la comunicación comunitaria y la comunicación social en los territorios y la difusión de la cultura tiene que responder a las necesidades que manifiesta una comunidad. El año 2019, por un trabajo territorial importante con colectivas feministas, el tema de la doble jornada laboral de la mujer fue una de las preocupaciones y las necesidades más importantes de problematizar en el territorio, y para eso creamos una estrategia llamada Ancestras del Futuro. Ancestras del Futuro fue una itinerancia co-creativa en el territorio. Tuvimos esta reflexión previa que la voy a pasar un poco más rápido esta vez, para poder lograr comprender que para abordar este tema, que era un tema muy complejo, nuestra narrativa y el canal principal iban a ser las artes gráficas, las organizaciones comunitarias y la itinerancia con una artista visual por el territorio, ¿ya? La estrategia de Ancestras, respondiendo a lo que se plantea en la comunicación comunitaria, que tiene muchos pasos a seguir, fue la siguiente. Como diagnóstico utilizamos el documento de formulario Google y un mapeo territorial, donde preguntamos a las mujeres cuáles eran las problematizaciones más relevantes que tenían y fuimos avanzando en eso con preguntas que podíamos intencionar también, ya preguntarle por la comunidad, por la capacidad autogestiva que tenían, para difundir la gestión de medios. ¿En qué consistió? Hicimos alianzas con medios tradicionales y masivos, pero también medios comunitarios.
¿ya? Ancestras del Futuro como proyecto creció un montón a partir de esto y logramos este año, bueno, yo obtuve una beca para poder profundizar en este tema junto a la artista Ailén Posamay, que fue la invitada, la principal, digamos, artista gráfica, y con ellas estuvimos en Argentina hace muy poco. ¿Por qué? Porque hicimos una red comunitaria con la radio comunitaria de Junín, de los Andes, y de eso les contaré en un futuro. Nuestra narrativa fue la stencil y narrativa de muralismo en el espacio público, la participación intergeneracional y también una participación comunitaria, de acuerdo al territorio y la identidad. Estuvimos trabajando con referentas locales, como las personas que querían llevar al muro, las mujeres con las que co-creamos esta estrategia. Hicimos redes colaborativas con municipios, con bibliotecas, con sindicatos, con organizaciones de mujeres, etc. Y tuvimos espacios también de retroalimentación al final, que tampoco fueron solamente una encuesta, que por cierto ayuda muchísimo para poder programar y proyectar nuestro trabajo, sino que fue un conversatorio abierto a la ciudadanía, no solamente con las personas y las mujeres que participaron. Estas imágenes muestran el momento previo. Como diagnóstico y como participación, lo que hizo Ancestras del Futuro fue llegar a los territorios, que fueron 5 en total, a conversar y a escuchar en un almuerzo, siempre la comida y la cocina como una estrategia de comunicación comunitaria, escuchar a las mujeres para conocer a quienes querían representar. En esta imagen también ustedes pueden ver que aparece la artista junto al grupo como una más. A simple vista no se aprecia quién es la artista, eso da cuenta de la horizontalidad. Y sí, acá aparece una mujer que tiene como un fueguito, ¿no es cierto?, que sale de su cabeza, y ella es María Esther Inostroza Vergara, que fue la mujer que la Junta de Vecinos de la población Margarita quiso representar. Ellas quisieron representar en el muro la historia de María Esther. ¿Por qué? Porque ella encarna la actividad que en Penco, que fue el primer territorio, más hicieron las mujeres para vivir sus propios procesos de emancipación económica, que fue ser artesanas y pintoras de loza penco, que tenía la particularidad de que cada diseño pintado a mano era distinto del otro, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, que ese diagnóstico puede en sí mismo ser una actividad y es una estrategia muy buena acercarse de forma previa, en realidad más que buena, es indispensable hacerlo. No puede haber otra manera, ¿ya? Yo recomiendo siempre la alimentación porque tiene un componente cultural que dice mucho y es muy expresiva, ¿ya? Aquí tenemos las imágenes que son las propias mujeres que crearon además su espacio comunitario, se apropiaron y se tomaron un espacio baldío y quisieron pintar a María Esther porque la representa. Ese es el resultado final del mural. Es un mural que está en la población Margarita, en la Plaza Margarita. Ellas también le pusieron ese nombre en Cerro Verde Alto. Y este mural contiene en el centro esta imagen de la locera y también tiene 2 imágenes alrededor. La imagen de una joven que está ahí ejerciendo, ¿no es cierto?, las labores de cuidado, y una mujer mayor que patea el balde, ya a lo que las propias comunidades quisieron incorporar el concepto de desobediencia doméstica. Nosotras fuimos con la consigna, eso que llaman amor es trabajo no pagado, que proviene de la teórica ítalo-norteamericana Silvia Federici, y vemos que en el territorio y en el trabajo estas consignas también se van cambiando. Algo importante es la estrategia de que sean las propias personas las que construyen sus propios referentes, y aquí vemos a las 3 mujeres que fueron llevadas al muro, que participaron activamente del proceso. La dirigente vecinal histórica de Boca Sur, Rosa Silva,
Mari Báez, que es también una feminista popular, y por otro lado a la joven creadora Karina Chamorro. Todas ellas viven la experiencia de la doble jornada y todas ellas se sumaron. A ver, acá van a ir apareciendo de a poco estrategias de gestión de medios. Lo que hicimos durante ese año fue acompañar todo el proceso creativo, organizativo, con publicaciones en Facebook, que en ese momento era nuestra red social con mayor cantidad de personas interactuando ahí, pero también íbamos documentando el proceso y no solo el resultado final, y comunicándolo a la prensa, ¿ya? También hicimos una estrategia, junto con la estrategia de redes, una estrategia sonora, donde a través de audios de WhatsApp, que después yo editaba, íbamos generando una nube de sonido en la plataforma SoundCloud, lo que nos sirvió para muchos propósitos. Primero, para ponerle voz y experiencia personal a lo que estábamos difundiendo. Aquí me hubiese gustado mostrar, pero les invito a que conozcan esa plataforma, después puedo entregar la linkografía. Permite ponerle voz a las personas que participaron también de la retroalimentación final. Aquí vemos, ¿no es cierto?, las publicaciones, que permite tener muchas fotografías e incorporar la prensa escrita, que nos permite también llegar al acervo de las bibliotecas en las hemerotecas. Es muy relevante estar en la prensa impresa, pese a que es un medio que pocas personas usan aún, porque todo está digitalizado. Es importante porque no se va a pérdida, queda una materia, un registro de eso. Acá les comparto también uno de los muros finales con también las respectivas publicaciones en cada territorio. Estuvimos en Penco, Coronel Sur, estuvimos en Nonguén y en Concepción, en espacios públicos donde no solo quedó esto retratado, esta acción gráfica, sino que también fuimos ahí a activarlos, ya en el contacto con las escuelas. Fuimos el hito regional el año 2020 para el Día Nacional de las Artes Visuales. Estuvimos en Michaihue mediando, comunicando, conversando con estudiantes y con Rosa. Y acá vemos que en la comunicación es muy importante, ¿no es cierto?, tener claro el derrotero y el mensaje que queremos dar. Acá vemos los titulares, estuvimos también haciendo alianzas con medios digitales como El Mostrador, que nos daba un posicionamiento nacional, pero siempre incorporando en el imaginario gráfico de esta comunicación social, elegimos las fotos que daban cuenta del trabajo en el territorio, que daban cuenta de las mujeres que sí estuvieron ahí siendo parte de este proceso, porque la realidad de la jornada laboral golpea duramente a las mujeres como principales personas que cuidan. Otro rasgo importante es la retroalimentación, la imagen gráfica que siempre fuimos repitiendo, ¿no es cierto?, nuestro logo, en nuestro perfil también formaba parte de todas nuestras piezas gráficas, y estuvimos generando invitaciones a través de envíos masivos por correo electrónico, visibilizando las instituciones que nos acompañaron y brindando la posibilidad a los medios también de diversificar los contenidos que publican. Trabajamos con dos principales alianzas: el periódico Resumen, que es una información que va muy comunitaria, muy popular, es un medio alternativo y popular, y otro que es un poco más solo de comunicación social, que fue El Desconcierto, que publicó también entrevistas. No solamente generamos un comunicado de prensa con los datos duros, sino que también generamos entrevistas en las que invitamos, por ejemplo, a reflexionar a abogadas expertas en derecho laboral para hablar y problematizar sobre el estado de bienestar que carecen las mujeres que trabajan en las casas, un trabajo por el cual nunca han recibido paga y que tampoco es reconocido socialmente como tal, ¿ya? Paso rápidamente, me estoy apurando un poquito. Recuerden que tienen estos minutitos para dejar sus preguntas. Y aquí sí me gustaría salirme un poco de lo que habíamos hablado. Camila, equipo técnico, les quiero pedir colaboración acá para poder mostrar
de qué manera se puede comunicar en pocos segundos y la importancia que tiene esta comunicación en las redes sociales hoy, por cuanto es el espacio en el que más interacción y feedback hay. Así como ustedes ahora están dejando sus comentarios, en las redes sociales también se produce una conversación social, ¿ya? Voy a hacer el intento de mostrarles algo. No, mejor no me arriesgo. Mejor lo voy a dejar así para no perder el hilo nuevamente. Esto es un poco lo que les quiero presentar. Como comunicadora social y periodista también me ha tocado estar a cargo de planes de medios de carácter internacional, como hace muy poco, el año pasado, el encuentro Territorio Espacio Vivo, donde generamos microspot para las historias que duraban solo 15 segundos, y también la actividad de difusión fue un mes antes de que ocurriera la llegada de 15 artistas al territorio de Tomé que iban a estar interviniendo en las calles, y ahí lo que hicimos fue generar en las ferias libres, porque es ahí donde se habla de territorio vivo, un espacio de mapeo y de serigrafía. Eso lo hicimos antes. Luego, durante, estamos difundiendo a diario lo que iba a suceder con los microspots. Y después, una historia testimonial. Testimonial es un concepto que yo he abordado muchísimo. Diría que es casi como un concepto propio a la hora de difundir, porque recoge siempre la mirada del testimonio, ya la mirada propia de los artistas y de las comunidades. Me hubiese gustado mostrarlo, pero les quiero dejar invitadas e invitados a que entren a las redes sociales de Activa tu Presente con Memoria y que entren también a Artería Estudio, que desde ahí hemos canalizado. No siempre lo masivo es lo más interesante y no siempre lo que no es tan masivo es lo menos. Digamos que yo he visto que es lo contrario también. Ocurre que a veces las pequeñas acciones comunicacionales tienen un gran impacto en las personas, impacto en términos de capacidad de recoger esas memorias, ¿ya? Bien, voy a despedir esta parte para dar lugar a la retroalimentación de las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias al equipo técnico que creo que los puso un poco nerviosos, a lo mejor espero que no. Gracias, Alejandra, por tu presentación. Es realmente enriquecedor todo lo que nos has mostrado. Nuevamente, a quienes están presentes, las redes que Alejandra mencionaba es Activa tu Presente con Memoria y Arteria Estudio, porque ahí van a poder encontrar ejemplos, ya ejemplos visuales, ejemplos de contenido que podrían utilizar también como base para la diversidad de proyectos o iniciativas que están desarrollando. Comentarte, Alejandra, que nos han dejado varios saludos. Tenemos saludos desde Cartagena, desde Curepto, en la región del Maule, tenemos desde Valparaíso, de Salta, Argentina, de Pichilemu, desde La Unión, hartos saludos de la región de Los Ríos, así que agradecemos mucho a quienes han estado conectadas junto a nosotras, hemos tenido una asistencia muy buena, han estado muy atentos por lo que veo, Muchas gracias. pero de momento no tenemos preguntas, al parecer fuiste bastante clara. Em, y, Espero. y bueno, agradecerte, Ale, por lo que nos has mostrado hoy. Yo creo que es bastante bueno para quienes estén desarrollando iniciativas culturales o de base comunitaria, tener estas nociones para desarrollar sus planes de difusión, para saber cómo poder convivir también con el entorno, cómo llegar hacia las vecinas y los vecinos de sus barrios, cómo podemos generar estas estrategias finalmente que si bien son de comunicación, son totalmente vinculantes, nos abrazan, nos hacen reconocernos. Así que te agradezco mucho
nos has mostrado hoy. No sé si tienes algunas palabras más. Quiero dar las gracias nuevamente porque siempre tenemos que estar revisándonos. A mí esta invitación hizo que mirara hacia atrás y viera en ese primer video del año 2016 cómo desde un principio fui planteando, digamos, como en coherencia con los intereses que tengo en la actualidad y que son las visiones. Decirle a las personas que se abran siempre a participar, porque en la participación hay un descubrimiento muy importante de nosotros mismos, de nosotras mismas. La participación en la cultura es fundamental en todas las invitaciones que hacen los puntos de cultura comunitario, de exposiciones, de teatro. Tú misma, Camila, que estuviste haciendo una participación activa hace muy poco. Somos responsables de participar. No podemos saltarnos eso. Hay que asumir una responsabilidad respecto a nuestro territorio, nuestra cultura, y eso es participando. Ale, Gracias. nos queda acá una preguntita. Bueno, primero nos dejaron unos saludos, nuevos saludos desde Coyipulli. Em, Nos queda acá, hay dos preguntas que quisiera rescatar. La primera dice, ¿cómo podemos identificar la diferencia entre una actividad de extensión cultural a una comunitaria, considerando que habitantes debieran incidir en el diseño y programación, por ejemplo? Esa es la Eh, primera pregunta. ¿Las quieres decir las dos al tiro? No, dale nomás, responde. Ya. Primero, es una pregunta que me lleva a una duda. ¿Extensión de qué? ¿Ya? Yo, desde mi forma de hacer comunicación, de hacer periodismo y el programa Activa tu Presente con Memoria, que lo fundé el 2016, ha tenido siempre extensiones. Ahora, ¿a qué se refiere una extensión? Desde lo comunitario, a que vamos a los territorios donde no hemos llegado. Yo he ido haciendo una contracultura, por eso que ahora habito Tomé, porque era el único territorio que no aparecía en las encuestas, importancia de las encuestas, por ejemplo. Si hablamos de que la Universidad de Concepción tiene una extensión, lo que estamos valorando no es lo académico, estamos valorando que sale del aula y se extiende hacia otros espacios como la sala David Stishkin en el subsuelo de la Galería Universitaria, donde hice muchos encuentros ahí, pero hay una crítica a que esa programación no haya sido hecha con nosotras, las personas que estamos haciendo cultura. Entonces, cada vez que hay un espacio de extensión como la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, es importante exigir desde los territorios que esa participación, ¿no es cierto?, que esa programación, perdón, tenga un espacio de participación, y creo que así es. Así como los puntos de cultura tienen las convocatorias anuales para poder exponer, por ejemplo, el 2025 en el punto de cultura Federico Ramírez, ahí hay una extensión. Entonces, extender como ampliar, ¿no es cierto?, implica que esta como apertura de brazos y se hace, ¿no es cierto?, porque se enlazan cosas, ¿ya? Malamente podríamos hablar de gestión comunitaria si no existe eso. Gracias, Alejandra. Mira, nos queda otra pregunta por acá que nos preguntan sobre qué estrategias de retroalimentación se pueden implementar. Las estrategias de retroalimentación las pueden encontrar de una manera muy lúcida con Raquel Paiva. Paiva, con B corta. Raquel Paiva es una investigadora y comunicadora social comunitaria brasileña. Yo recomiendo mucho ir a las referencias. Aprendamos a hacer nuestras propias fuentes de conocimiento y a investigar un poco más, a profundizar. Ahora, desde mi experiencia, siempre la retroalimentación pasa por un encuentro, por un conversatorio, por un intercambio, un trueque final, un trueque de conocimiento, un trasquinto, por ejemplo, en un festival de teatro que aborde los imaginarios indígenas, puede haber un debate, un trasquinto, en las exposiciones de artes visuales, si queremos saber qué piensan las personas, cómo interactúa, hacer, ¿no es cierto?, etapas de mediación en el intermedio, valga la redundancia,
Y al final, un conversatorio, la aplicación de encuestas, por ejemplo, ahora, es muy importante que ustedes respondan una encuesta que Camila y el equipo va a socializar, porque sin esa participación no podemos concretar los espacios de retroalimentación. La retroalimentación es un ejercicio, como todo en la vida, que vamos a poder comprender en la medida que nosotras mismas, como agentes, actorías sociales, las vivamos. Los puntos de cultura, los artistas, los creadores, todas las actorías sociales tienen que vivir sus propios procesos y sus propias experiencias para poder crearlas, ¿ya? Hay mucho, afortunadamente, algo bueno de la globalización es que permite los conocimientos locales también a través de las redes. Investiguen, naveguen en la web y vayan a sus acervos inmediatos de cultura y participen de ella. Ahí van a encontrar todas las respuestas que me están haciendo igual. Gracias, Alejandra, te agradezco mucho tu participación el día de hoy. Sin duda va a ser de gran ayuda para quienes estamos hoy reunidos y para quienes puedan verlo de forma posterior. Tal como indicabas, invitar a quienes están conectados junto a nosotras a contestar una breve encuesta que se aloja en la página diálogos y tallerespcc.cl, porque justamente necesitamos retroalimentarnos sobre cómo estamos ofreciendo esta charla y conocer su experiencia, obviamente. Está apareciendo aquí en pantalla el código QR para Ahí que está, puedan claro. responderla. El código QR, por ejemplo, que estamos viendo ahora, es una buena herramienta. Es una buena herramienta de retroalimentación. Claro, así que los dejamos súper invitados. Te agradezco nuevamente, Alejandra. Estoy muy feliz de haber compartido esta tarde contigo. Y nada, me voy con el corazón llenito porque aprendimos de mucho. Yo tomé un montón de apuntes. Me queda Qué con tarea bueno. para la casa también. Muy Matea, muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esto, a la productora, a Camila, a los puntos de cultura comunitaria. Sin ustedes no podríamos realmente, las gestoras, las artistas, hacer eh, nada, digamos. Así que estoy muy contenta de que se generen estos conocimientos nuevos y voy a estar atenta también a las personas que quieran contactarme, lo puedan hacer a través de estas redes que ya nombramos. Gracias, Ale. También quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron esta tarde en esta transmisión. Agradecer nuevamente al MINCAP. Agradezco también a mis colegas de la Red de Ciudades y Gobiernos Locales por seguir impulsando estos espacios de aprendizaje, de diálogo, de encuentro, de colaboración. Y nos despedimos con el compromiso de seguir trabajando para fortalecer los vínculos entre los territorios, de la cultura, las comunidades. Y nada, les deseo muy buenas tardes a todos y nos vemos en otra oportunidad.